Silencio. La mente del ser humano ha sido entrenada para creer que ganar es el objetivo último. La victoria es celebrada en la cultura, en la política, en los negocios y hasta en las relaciones personales. Pero, ¿qué significa realmente ganar? Cuando nos encontramos en una discusión, esa búsqueda de triunfo se convierte en una trampa del ego, que no solo evita que entendamos al otro, sino que también nos impide conocernos a nosotros mismos. En la superficie, parece que el que gana ha obtenido una pequeña dosis de satisfacción, pero ¿qué ocurre en el interior de su ser? ¿Qué pasa con su paz, su equilibrio? Ganar una discusión es uno de los engaños más sutiles de la mente. En ese momento de aparente victoria, el ego se fortalece, pero a un precio que no se percibe de inmediato. Toda discusión, toda confrontación es en realidad un encuentro entre egos, y en ese terreno no hay ganadores. Siempre, inevitablemente, todos pierden. El ego es una estructura frágil, sostenida por la ilusión de que necesita tener razón, de que su visión debe imponerse y que cualquier contradicción es una amenaza a su existencia. Pero el ego es una ilusión. Cualquier victoria del ego es solo un paso más hacia el abismo de la desconexión, tanto con los demás como con el verdadero ser. Para entender esto mejor, podemos recordar el famoso incidente entre Sócrates y el sofista Trasímaco en los diálogos de Platón. Trasímaco, con su elocuencia y retórica, trataba de demostrar que la justicia era simplemente el interés del más fuerte. Desde la perspectiva de Trasímaco, ganar la discusión era lo único que importaba. Pero Sócrates, con su habitual humildad, no buscaba ganar. Su objetivo era más profundo, buscar la verdad, aunque significara desafiar su propio ego y reconocer que no sabía nada. En ese espacio de búsqueda sincera, el ego no tiene lugar. Aunque el debate entre ellos fue intenso, lo que Sócrates ganó no fue una victoria retórica, sino una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Trasímaco, por otro lado, aunque aparentemente ganador, perdió la oportunidad de reflexionar sobre su propia arrogancia y ceguera. Este mismo escenario se repite constantemente en nuestra vida cotidiana. Cuando discutimos con un ser querido, un colega o incluso con un desconocido, la urgencia de tener razón emerge como un fuego que consume la serenidad de nuestra mente. Al principio, parece que estamos defendiendo algo valioso, pero en realidad solo estamos reforzando una barrera que nos separa del otro. Cuantas más discusiones ganamos, más nos alejamos de la verdadera comprensión y de la conexión auténtica. ¿Y qué ocurre en el interior de alguien que pierde una discusión? ¿Acaso eso lo hace más pequeño o menos valioso? No, al contrario. Perder en una discusión puede ser una oportunidad de oro para descubrir algo sobre uno mismo. Tal vez nos aferrábamos a una idea por miedo, por orgullo o por inseguridad. Quizá al perder, podemos permitir que algo nuevo entre en nuestra conciencia, algo que expanda nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. No obstante, el ego odia perder, porque perder significa rendirse, y rendirse es lo opuesto a lo que el ego busca. Podemos mirar a la historia y ver cómo esta dinámica se ha repetido una y otra vez. Pensemos en las guerras religiosas. Cada lado en conflicto estaba absolutamente seguro de que tenía la verdad. Para ellos, ganar era una cuestión de honor, de fe, de supervivencia espiritual. Pero, ¿qué se logró realmente? Cruzadas, inquisiciones, conflictos interminables entre doctrinas. Y en todos esos enfrentamientos la humanidad perdió. Lo que podría haber sido un camino hacia una mayor comprensión mutua se convirtió en una espiral de violencia y división, porque cuando el ego se pone en el centro de cualquier discusión, la verdad se desvanece y queda solo el ruido. Incluso en las relaciones personales más íntimas, como las de pareja, el ego puede convertirse en un obstáculo insalvable. Muchas veces, las discusiones entre parejas no son sobre lo que parece ser el tema central, sino sobre la necesidad de uno u otro de tener razón. En este proceso, el amor, que debería ser el vínculo más puro y profundo, queda contaminado por la lucha de poder. Sin embargo, cuando uno de los dos elige el silencio, no como acto de sumisión, sino como una elección consciente de no alimentar al ego, algo maravilloso sucede. El espacio se abre para la comprensión, para el perdón y para la verdadera conexión. En ese silencio, el amor florece de nuevo, libre de las cadenas del ego. El silencio es el antídoto más potente contra el ego. No el silencio como mera ausencia de palabras, sino el silencio interior, ese espacio donde no hay necesidad de defenderse, de justificarse o de imponer nada. Es un silencio que nos lleva a lo esencial, a lo que realmente somos.
Cuando logramos ese estado, no importa si ganamos o perdemos una discusión, porque hemos trascendido la necesidad de competir. El ego deja de ser el protagonista y en su lugar emerge el ser auténtico, que no necesita de victorias para sentirse completo. Volvamos por un momento a la enseñanza de grandes místicos a lo largo de la historia. Lao Tse en el Tao Te Ching hablaba del poder del agua. El agua es suave, flexible, no se resiste, no busca imponerse. Sin embargo, es capaz de erosionar las rocas más duras con el tiempo. ¿Por qué? Porque no lucha, simplemente es. No necesita ganar. Del mismo modo, cuando dejamos de luchar en nuestras discusiones, cuando nos volvemos como el agua, encontramos una fuerza mucho mayor que la del ego. La fuerza de la verdad, la sabiduría que fluye naturalmente cuando estamos en paz. El silencio es una forma de rendición, pero no una rendición al otro, sino una rendición al ser interior, al testigo que observa la discusión y se da cuenta de su futilidad. En ese silencio la mente se calma y el corazón se abre. De repente, el enemigo en la discusión deja de ser una amenaza y se convierte en un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias luchas internas. En ese momento, la discusión pierde su sentido y lo que queda es la posibilidad de un entendimiento más profundo. El ego, siempre desesperado por demostrar su superioridad, es un perdedor nato porque nunca podrá alcanzar lo que verdaderamente anhela, la paz. No importa cuántas discusiones gane, cuántas veces imponga su punto de vista. La paz no se encuentra en la victoria sobre los demás, sino en la victoria sobre uno mismo, sobre el deseo de controlar, de tener razón, de dominar. Y esa victoria solo se alcanza a través del silencio, de la quietud interior, de la humildad. Es esencial recordar que cada vez que entramos en una discusión estamos ante una oportunidad. Podemos elegir el camino del ego, que nos llevará a una falsa sensación de triunfo, o podemos elegir el camino del silencio, que nos conducirá a una paz genuina. Esta elección es fundamental en cada interacción humana.